Hola mi gente, bienvenidos a la continuación de la segunda parte de la unidad introductoria, los casos gramaticales o declinaciones eslovenas. Hoy discutiremos sobre el sexto caso, instrumental. Como se mencionaba previamente, es importante saber el uso de cada caso gramatical, con los tres géneros y los tres números gramaticales, ya que cada caso desempeña un rol diferente. No olvides que antes de llegar al sexto caso, debes conocer el primer caso, el segundo, el cuarto y el quinto. Empecemos. El sexto caso, instrumental, es también conocido como česti sklon o rodnik en esloveno. Generalmente, es uno de los últimos casos que se aprenden en clase. Este caso se usa primeramente con los conectores s y z. Hay que tener cuidado, ya que s y z también son preposiciones de origen. Es muy importante saber el contexto de la oración antes de usar la preposición de origen o usar como conector. Para referirnos al sexto caso, usaremos los conectores s y z, con un nuevo verbo, potovati, viajar, en primera persona del singular. Usaremos como sustantivo masculino un medio de transporte. Vlak, tren. Potujem z vlakom. Potujem z vlakoma. Potujem z vlaki. Usaremos otro medio de transporte masculino para poder explicar una regla que aplica a algunos sustantivos. Helicóptero, helicóptero. Potujem s helikopterjem. Potujem s helikopterjema. Potujem s helikopteri. S se usa solamente cuando las iniciales del sustantivo empiezan con t, ch, f, h, k, p, s, sh, t, mientras que z se usa con el resto de los sustantivos que no empiecen por las letras anteriores. Se ve un poco complicado, pero ¿cómo podemos recordar esta regla? Existen dos maneras. La primera es la nativa. Es aquella que verás en la clase o en el curso. Y la segunda es un método más sencillo creado por tu instructora de esloveno en español, Ani Milan. Echemos un vistazo a ambos métodos y escoge tú el método que creas conveniente para tu aprendizaje. Ta suhi škafec pušča. Esta oración se traduce a este barril seco tiene fugas. Con esta regla debemos excluir las vocales. Solo tomamos en cuenta las consonantes. Para los eslovenos nativos es más sencillo aprender esta forma, ya que la aprenden desde el primer grado en la escuela. Mientras que para los que estamos aprendiendo esloveno en otro idioma, es más difícil aprender la regla de esta forma. Estas palabras no son tan sencillas de asociar, no son tan comunes de escuchar o de uso cotidiano. Čas, fotko, pizzo. Esta oración se traduce a sh como silencio, tiempo, foto, pizza.
De igual manera, volvemos a excluir las vocales. Solo tomamos en cuenta a las consonantes que son las que aplican con la preposición se. Los sustantivos cuya terminación sea ts, ch, sh, y, y, su terminación será e en vez de o. Veamos. Usaremos dos sustantivos masculinos para comparar. Soset, vecino. Sem es sosedom. Como soset no empieza con ts, ch, sh, y, su terminación es o. Priatel, amigo. Sem es priateljem. Como priatel termina con la letra y o j, su terminación es con e en vez de o. Aleš, nombre esloveno. Sem es Alešem. Como Aleš termina con la letra sh, su terminación es e, como el ejemplo anterior. Tenemos sustantivos que pese a que no terminan con la letra j o y, se le agrega dicha letra para extender la palabra y poder declinarla correctamente. Veamos el ejemplo de esta regla. Los sustantivos o sujetos que terminen en la letra i, r, y, se le añade la letra j y extendemos la palabra para declinarla. Esta regla no aplica a todos los sustantivos que terminen en dichas letras, solo a ciertos sustantivos que sí cumplen con los requisitos. En otro episodio veremos a fondo esta regla de terminaciones gramaticales con la interrogante chigau, ¿de quién? Continuemos viendo las excepciones de sustantivos que extendemos con la letra J. Como ejemplo, usaremos dos sustantivos masculinos para comparar. Kiwi, kiwi. Usaremos el verbo yesti, comer, en primera persona del singular. Jem solato z kiviem. Como kiwi termina con la letra I, se le añade la letra J para declinar correctamente. Harry, nombre extranjero. Sam es Harriem. Como Harry termina con la letra Y, se le añade la letra J para declinar correctamente. Gregor, nombre esloveno. Sem z Gregoriem. Como Grego termina con la letra R, se le añade la letra J, como con Harry y Kiwi. Volvamos al sexto caso usando los conectores s y z con el verbo potovati, viajar, en primera persona del singular.
Previamente usamos el sustantivo masculino black, tren. Podemos observar que usamos el conector z, ya que el conector s solo se usa con sustantivos que empiecen con ts, ch, f, h, k, p, s, sh, t. Y el conector z se usa con el resto, como black, que empieza con v. Potujem z vlakom. De igual manera, previamente usamos como sustantivo masculino helicóptero, helicóptero. Podemos observar que usamos el conector s, ya que el sustantivo empieza con h y aplica la regla del conector s. Así como podemos notar que helicóptero se le añade la letra j. Así extendemos la palabra para declinarla. Potujem s helikopterem. Usaremos como sustantivo femenino un medio de transporte. Ladia, barco. Potujem z ladjo. Potujem z ladjama. Potujem z ladjami. Usaremos como sustantivo neutral un medio de transporte. Letalo, avión. Potujem z letalom. Potujem z letaloma. Potujem z letali. Como se puede observar, en el género masculino, el sustantivo en singular termina con el sufijo om, mientras que en el dual con el sufijo oma y el plural con el sufijo i. En el género femenino, el sustantivo en singular termina con el sufijo o, mientras que en el dual con el sufijo ama y el plural con el sufijo ami. En el género neutral, el sustantivo en singular termina con el sufijo om, mientras que en el dual con el sufijo oma y el plural con el sufijo i, igual que en el género masculino. Con el instrumental, la terminación del adjetivo no coincide con la terminación del sustantivo o sujeto, exceptuando el singular del género femenino, donde las terminaciones sí coinciden. A continuación, usaremos los siguientes adjetivos con su respectivo sustantivo masculino, femenino y neutral. No, nuevo. Star, viejo. Potujem z novim vlakom. Potujem z novima vlakoma. Potujem z novimi vlaki. Potujem s starim helikopterjem. Potujem s starima helikopterjema. Potujem s starimi helikopterji. Potujem z novo ladjo. Potujem z novima ladjama. Potujem z novimi ladjami. Potujem z novim letalom. Potujem z novima letaloma. Potujem z novimi letali. Como otro ejemplo neutral, usaremos
podietie. Compañía. Y como nuevo verbo, usaremos sodelovati, cooperar, en primera persona del singular. Sodelujem se starim podjetjem. Sodelujem se starima podjetjema. Sodelujem se starimi podjetji. El instrumental se usa para conectar un verbo con un sustantivo o un sujeto, con los conectores s y z, siempre y cuando signifique con en el contexto, ya que cuando usas s y z como preposición de origen es con el segundo caso, no con el sexto. Autobus. Autobus. Grem z autobusom. Torta. Torta. Jem sladoled z torto. Mleko. Leche. Pijem kavo z mlekom. El instrumental se usa con otras preposiciones específicas. Veamos. Con la preposición pred usaremos un sustantivo masculino. Grat, castillo. Hiša je pred gradom. Con la preposición za usaremos un sustantivo femenino. Trgovina, tienda. Hiša je za trgovino. Con la preposición nad usaremos un sustantivo neutral. Mesto, ciudad. Grad je nad mestom. Con la preposición pod usaremos un sustantivo masculino. Trgovina je pod gradom. Con la preposición med usaremos un sustantivo femenino. Hiša je med trgovinama. Y así concluimos con el sexto caso gramatical instrumental šesti sklon orodnik. Muchísimas gracias por sintonizar este episodio. Nos vemos en el siguiente. Y si tienes alguna pregunta o alguna duda, puedes dejarla en los comentarios y yo con mucho gusto la contestaré. Nos vemos. Se vidimo. Chao, chao.